Tardes a todos. Muchachos, qué gusto saludarlos. Me da mucha alegría que estén ya la mayoría conectados en esta charla, en esta sesión, en esta plática, en la que ustedes van a conocer de voz de una experta, de una de las mejores maestras en el tema, la maestra Diana Motis. Para enseñarnos, para comentarnos, para dar a conocer muchas estrategias que nosotros, quienes estamos relacionados directamente con la educación, con la pedagogía, con la escuela, y que ustedes en un futuro ya mediato, en poco tiempo, en algunos semestres, van a estar, si Dios lo permite, al frente de un grupo de alumnos. Es importante que estén atentos, que pongan mucha atención a todo lo que la maestra Diana Motis en este día nos va a dar, nos va a dejar. Su expertise es garante del trabajo que ella hace y que queremos, esperamos que todos los presentes tomemos toda su experiencia para poderla aplicar, para poderla desarrollar en un futuro con nuestros niños y con nosotros mismos también. Sí, recordemos que no podemos pedir a nuestros alumnos lo que nosotros como docentes no tenemos. Entonces, primeramente tenemos que nosotros apropiarnos de todo ello para luego aplicarlo. Le voy a dar la más cordial de las bienvenidas a nuestro director de la unidad 19B de Ciudad Guadalupe, de nuestra casa, de nuestra alma mater, la UPN, al doctor Javier Alejandro Treviño Villarreal, para que nos dé un mensaje a todos. Por favor, muy atentos. Adelante, doctor. Gracias, Martín. Muy amable a todos. Gracias, maestra Elisa, Samantha, Jorge, maestra Blanquita. Gracias a todos. Estamos muy contentos que la universidad estemos trabajando desde la metrópolis, desde Guadalupe, y ahora con la subsede en Linares, a cargo del coordinador Martín García y la maestra Blanquita. Les agradecemos mucho el trabajo que están haciendo todos. La Universidad Pedagógica, como ustedes bien saben, es una universidad de educación superior, y lo que más queremos es que nuestros estudiantes tengan la mejor formación en el campo de la educación, en el campo de la interpretación educativa, desde un punto de vista científico-social, que es donde está sostenida el proceso educativo. El proceso educativo está sostenido en el campo social, y por eso nuestra universidad debe ser una universidad donde sus alumnos y la formación que se da dentro a través de las mallas curriculares tenga una formación ampliamente en el campo social. Dentro del campo social, pues cabe todo el quehacer del ser humano, y en específico el quehacer de la enseñanza-aprendizaje, en específico los procesos didácticos, los procesos pedagógicos, y para todo ello pues se requiere siempre la mejoría en cada uno de nuestros sistemas. Y para ello hoy nos acompaña la licenciada Diana Motis, que nos va a dar una fuerte explicación sobre los procesos del campo en el lenguaje, en la lectura y en todo lo que nosotros requerimos. Bienvenidos a la universidad. Es un gusto que hoy, con esta situación pandémica, nos da otra área de oportunidad, y esta es un área de oportunidad donde nos estamos viendo la cara directamente a través de los medios de comunicación, como son estos, los WhatsApp, las redes, y nos permite tener un mayor acercamiento de nosotros como directivos, nosotros como líderes en el campo educativo, y ustedes como parte de estudiantes, y también atenderles todas sus necesidades. Es un gusto que estén con nosotros. Agradezco mucho al maestro Martín, a la maestra Blanquita, a Jorge, a Samantha, a la maestra Elisa, porque tengan este tipo de actividades al interior de la universidad. Es un gusto para nosotros saber que podemos contar con todos ustedes, y que cuando se convoca en el mundo de la virtualidad,
pues hagan de cuenta que estamos en el mundo presencial. Probablemente este parteaguas a nivel mundial nos lleve a un sistema educativo distinto y para ello tenemos que estar preparados. Yo creo que con ustedes los jóvenes no tenemos ningún problema, todos tenemos la capacidad de estar conectados y tenemos muchas habilidades en esa línea. Ahora hay que combinar las habilidades del pensamiento con las habilidades de los sistemas. Y ahí haríamos una buena sinergia entre el pensamiento más profundo del conocimiento social y el conocimiento educativo, y aparte del conocimiento de todas estas ramas que se han venido desarrollando a partir de los medios de la comunicación, que son excelentes y que hay que sacarles el mejor provecho. Y de nueva cuenta, gracias por estar con nosotros, gracias a los maestros, un fuerte abrazo, lo que se ofrezca, la dirección está con la intención de que la universidad crezca y que sus estudiantes sean los mejores en el campo educativo. Gracias. Gracias, Martín. Muchísimas gracias, doctor Alejandro. Un gusto, un placer que nos haya acompañado en esta y en muchas otras actividades ya realizadas en esta subsede. Es para nosotros un gusto tenerlo siempre. A continuación, la maestra Blanca Idalia Villalobos Mancha, docente de nuestra universidad acá en la subsede Linares, nos leerá una semblanza de la maestra Diana Mutis. Bienvenida, maestra Blanquita. Adelante. Buenas tardes. Me permito leer la biodata de la maestra Diana Berenice Motis Espejel. Diana Motis Espejel es nacida en el estado de Chihuahua y radica en Nuevo León. Realizó sus estudios de licenciatura en Filosofía por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y además cuenta con diversos cursos y diplomados de formación complementaria como Diplomado de Programa Nacional de Salas de Lectura de la Secretaría de Cultura. Diplomado Esferas Culturales con María Emilia López, Ani Ciro y Beatriz Robledo. Seminario de Desarrollo Cultural Infantil por CONACULT. Cursos y diplomados en los Encuentros Internacionales de Fomento a la Lectura por CONACTE, impartidos por Juanel Hanan, Javier Sáenz, Eva Hanovich y Cecilia Bajur, entre otros. Dentro de su experiencia profesional, ha diseñado e impartido programas y proyectos de fomento a la lectura para instituciones culturales del Estado de Nuevo León, principalmente por el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León. Asimismo, ha impartido cursos en instancias como el Museo de Arte Contemporáneo, el DIF Capullos, bibliotecas públicas, así como la Casa de la Cultura de Nuevo León, entre otros. Por 10 años consecutivos participó en la Feria Internacional del Libro en Monterrey, impartiendo talleres, lecturas y presentaciones de libros. En instituciones educativas ha colaborado con diversas editoriales impartiendo talleres y sesiones de animación a la lectura con niños y jóvenes dentro de la escuela. Es creadora de Filonenes, un proyecto que ofrece una experiencia de lectura con charla filosófica dirigido a niños y niñas. Actualmente dirige Sentido, un proyecto que lleva actividades de fomento a la lectura y acompañamiento en la adquisición de libros con librería itinerante a espacios culturales y educativos. Asimismo, se desarrolla como asesora especialista en literatura infantil y juvenil en el Departamento de Servicios Académicos para el Grupo Macmillan Castillo. Es un honor para nosotros en la Universidad Pedagógica Nacional contar con la asesoría de la maestra Diana Motis. Y bueno, pues gracias, maestra Blanquita, muy amable. Pues ahora sí, vamos a dar paso a toda esta experiencia, todo este trabajo acumulado, toda esa expertise de la maestra Diana Mutis. Muchachos, a aprovechar todo lo que la maestra nos trae el día de hoy. Maestra Diana Mutis, buenas tardes, bienvenida, el espacio es de usted. Muchísimas gracias, maestro Martín, gracias. Pues hola a todos,
Bienvenidas y bienvenidos, muchachos. Es un gusto estar con ustedes hoy. Muchas gracias por dejarnos entrar a su casa, a su recámara, a su sala. Lo importante es estar conectados y ojalá que pueda yo compartirles en esta hora que vamos a compartir juntos, pues un poquito de lo que amo con profundidad. Es mi pasión, la literatura infantil y juvenil, los libros para niños y jóvenes, pero sobre todo es mi pasión compartirla con los demás y sobre todo con los adultos que estamos alrededor de esos niños que algún día se encontrarán con estos libros y con estas lecturas. Entonces, bueno, antes de empezar, los voy a invitar a que todos y todas pongamos nuestro nombre completo en el chat. Esto para que quede registro de que pues ustedes van a estar presentes en esta charla. Entonces, en lo que ustedes ponen su nombre, yo voy a compartir pantalla. Por aquí tengo la opción de compartir pantalla. Entonces, en lo que lo hago, pues ahí, por favor, Sote, pónganos su nombre. Diana, te hice host desde tu cuenta, la que tiene una fotito de colores. Ok. Listo. Bueno, pues he preparado una presentación especialmente para ustedes, para este momentito, que le hemos llamado Leer el Mundo. Vamos a platicar sobre la lectura, pero vamos a conversar sobre el acto de leer. ¿Qué es leer? Entonces me gustaría iniciar esta presentación refiriéndome al lingüista colombiano Evelio Cabrejo, que ha hecho estudios sobre lo que es la lectura y desde qué momento el ser humano por primera vez lee. Y este especialista colombiano que radica en Francia, que le ha aportado mucho a la investigación de la lectura, nos dice que la primera lectura que el ser humano lee es cuando está en el vientre de su madre. Al cuarto mes de gestación, cuando se desarrolla el oído, es cuando el ser humano aprende a leer, aprende a interpretar esos sonidos que escucha, que todavía no sabe qué significan, porque no entiende eso que escucha, pero sí siente que cuando lleva un tono significa una cosa y cuando lleva otro tono significa otra cosa. Entonces, el bebé responde a esos estímulos que vienen desde su madre de manera distinta. Cuando está molesta, cuando canta, cuando ese tono lleva una consigna. Entonces, aprendemos a leer ese sonido. Y nos dice Evelio Cabrejo que el primer libro que leemos es el rostro de nuestra madre cuando nos carga. Cuando la madre carga al bebé y la mira, el bebé aprende a interpretar esos gestos que sonríen, esos gestos que se arrugan, esos gestos que se estiran, que significan algo cuando están impresionados, cuando están tranquilos, cuando están inquietos. El bebé aprende a interpretar. Y también la madre aprende a interpretar ese rostro porque el bebé no habla y entonces aprende también a interpretar llantos porque un llanto de hambre es distinto a un llanto de pañal sucio. Entonces la lectura, con esto les quiero decir que la lectura es más que decodificar. Si bien es cierto que aprendemos a decodificar, a leer el mundo con sus signos, ya como en tercero de preescolar, primero de primaria, en realidad aprendemos a leer desde antes. La lectura es parte del ser humano. Tenemos que encontrarle significado a los signos, a lo que escuchamos, a los tonos. Entonces, cuando hablamos de lectura, cuando hablamos de las primeras lecturas que tenemos, pues es desde mucho antes de decodificar. Entonces, cuando ya decodificamos, cuando entramos a esa etapa de conocer los signos que interpretan ese mundo que yo ya conocí, ya estamos hablando de algo que el ser humano ya hacía, solo que ahora lo está decodificando, ya lo está interpretando con signos. Cuando vemos una nube que está muy oscura, pues significa que va a llover. Y entonces cuando vemos la palabra nube,
pues ya vemos representado ese mundo que ya conocimos, del cual nos estamos apropiando, pues ya lo vemos ahí representado, es la representación del mundo. Y hablando de la representación del mundo, de decodificar esto que nosotros ya vivimos desde antes, entonces la lectura, incluso la Real Academia Española, ha modificado su significado de lo que es leer, la definición, nos dice ahora que leer quiere decir escuchar lo que dice el otro, tomar en cuenta sus palabras y no solo eso, sino relacionarlas con nuestro ser para construir nuevos significados. Leer es relacionarse con el mundo, con los otros, con uno mismo. Eso es la lectura. Y entonces, partiendo de esta definición que no solo Evelio Cabrejo, no solo la Real Academia Española, sino muchos estudiosos que han venido analizando el tema de la lectura en los últimos, yo creo que 40 años, en los últimos 30, 40 años, nos invitan a abrir nuestro panorama a la hora de hablar de la lectura. Entonces, pues vamos a poner como base esta definición para referirnos a la lectura en casa, a la lectura en la escuela, a la lectura en general, ¿no? En todas partes. Y bueno, pero también es cierto que cuando hablamos, por ejemplo, de lectura de textos escritos, ya de lectura en papel o de lectura en dispositivos, la encontramos en dos escenarios, por lo general, sobre todo en nuestra cultura. En la lectura se mueven dos escenarios principalmente en nuestro país. Una que es en la escuela y otra que es la que está en casa. La lectura que está en casa, los libros que encontramos en casa, pues son libros que están ahí porque nosotros decidimos que estuvieran, ya sea que papá, mamá compró, ya sea que una tía lo regaló, ya sea que pues son los que tú tenías de cuando fuiste joven y ahora que formaste una familia te los llevaste a tu casa. Pero son libros que tú decides comprar. Libros, es en la lectura libre donde se encuentran la literatura que incluye la poesía, el cuento, la novela, esta lectura, ¿no? Este tipo de textos. A diferencia de la lectura escolar, que en la lectura escolar sí tiene pues un objetivo, los libros de texto forman parte de un programa, son libros que tienen un objetivo muy específico, que es llegar a un conocimiento para que ese conocimiento me lleve, me prepare para yo en un futuro tener las herramientas para enfrentarme al mundo, para en un futuro también yo estudiar algo que me permita trabajar y me permita ser productivo en esta sociedad. Pero también la lectura literaria entra en la escuela. Esa lectura que debe estar en casa, que debe estar en nuestro entorno como niños, en países como en el de nosotros, como México, está en la escuela, porque como no por tradición, por años que venimos arrastrando de una cultura no lectora, pues el Estado tiene que asegurarse de que recibamos también ese derecho de la cultura escrita, literaria, y entonces entra en la escuela. Es por eso que hay muchos programas de lectura dentro de la escuela. Como ha sido, seguramente ustedes cuando ya estén frente a aula van a ver que hay biblioteca de aula y hay biblioteca escolar. Y esta biblioteca escolar y biblioteca de aula muchas veces la manda ya la SEP, ya les mandan sus cajas con libros. Pero esta lectura es distinta al resto de las lecturas que llevan en clase. Es una lectura literaria, que es donde vamos a encontrar estos géneros que les platico, que es el cuento, la novela, la poesía, que es todo esto. Entonces, vamos a hablar de la lectura literaria en el quehacer escolar, en la vida en el aula. Y esta lectura literaria, pues sí es importante que sepamos que primero se construye. Es una cuestión que esta construcción no se termina ni en sexto ni en secundaria. Vamos a ir siempre construyéndola. Es algo que como docentes, que como adultos que acompañamos a los niños, tenemos que tener bien claro que es un proceso que se construye.
No lo vamos a lograr en 1 año, ni en 2, ni en 3. Es un proceso que nos va a acompañar toda la vida, pero sí los primeros años que son primaria y secundaria. Y como esta lectura que venimos conversando está en el aula, pues sin haberlo decidido, de repente los maestros nos encontramos en medio, nos convertimos en mediadores. Digo, además de ser docentes, que tenemos toda una serie de temas y de conocimientos que los niños deben llegar a él, además somos mediadores de lectura. Y ser mediador de lectura no es una cosa sencilla, no es una tarea fácil. Es por eso que también recientemente en los planes de estudio para estudiar para docentes, como ustedes lo llevan a cabo, pues también se incluye el conocimiento de textos literarios para poder a su vez en un futuro compartirlos con nuestros alumnos. Y para ser mediador, pues sí hay que tener en cuenta ciertas cosas que faciliten nuestro quehacer en el salón y sobre todo que invitemos a los niños y a las niñas a que realmente se enganchen con la lectura y sobre todo le tengan afecto, generar un vínculo afectivo entre los libros y los niños. Y para esto sí es importante conocer algunas estrategias. Primero, saber que el hecho de estar en medio nos hace a nosotros como maestros estar en una posición bien importante. Es como algunas especialistas la han llamado el triángulo amoroso o el vínculo afectivo. Esto quiere decir, yo lo traduzco, yo lo ejemplifico de la siguiente manera. Tenemos a los libros por un lado, por otro lado están los niños y por otro lado estamos nosotros. Digamos que el libro está en medio, yo como docente estoy en un lugar y los niños en otro. Es por eso que se llama triángulo amoroso. El libro es un objeto inanimado, es un objeto muerto. No tiene valor si yo como maestra no lo abro, no lo animo, no le doy alma a ese objeto, que finalmente es un objeto de papel, que tiene letras, pero que no se van a significar nada si no yo le saco ese texto y lo convierto en voz y lo comparto con mis alumnos. Cualquier cosa que yo diga antes, durante o después de la lectura, desde la intención de compartir algo, por el hecho de compartir con los demás, dicen por ahí también las estudiosas, que la lectura en voz alta es como abrazarse con la voz. Así de romántico de repente se pone el tema. Si no le saco yo esa voz a este libro y la comparto con mis alumnos, difícilmente va a generar un vínculo afectivo o un triángulo amoroso. Y para fomentar el gusto de la lectura con niños y niñas en el aula, el gusto, el que te guste, es un componente fundamental. Si la lectura no nos gusta, no nos vamos a enganchar. Entonces, si proponemos hablar de los libros así, desde el gusto, desde el disfrute, entonces va a repercutir en sembrar el gusto por la lectura con niños y niñas. Pero también, por otro lado, no debemos olvidar que la lectura sí, en el aula específicamente, en el salón, sí también es importante que nos ayude a llegar a la comprensión lectora, que los niños y niñas realmente comprendan lo que están leyendo, porque si hay comprensión de lectura, también va a haber comprensión oral, y si hay comprensión lectora, va a haber también comprensión escrita, y si hay escrita, también va a ser mucho más fluida la escritura en los niños y niñas. Fíjense qué importante es que un texto llegue con amor, llegue con desenfado, sin desenfado, llegue relajado. Ahorita vamos a ver al paso de la presentación a qué me refiero, pero si compartimos un texto así de esta manera, nos va a dar beneficios importantísimos en las habilidades que se van a desarrollar en los alumnos. Entonces, pues sí, tenemos este objetivo de llegar a la comprensión lectora. Lo que tenemos a nuestro favor, digamos, es que la lectura literaria es muy diferente a la lengua cotidiana. La lengua del relato
es muy distinta. La lengua cotidiana tiene un objetivo muy específico, un objetivo pues muy práctico, la que utilizamos en casa, la que es dirigida, la que usamos todo el tiempo para efectos prácticos en la vida cotidiana. La lengua del relato, cuando entramos en un momento de compartir una lectura literaria, pues una tiene otro lenguaje, un lenguaje que llega directo a las emociones, directo al corazón, directo a los recuerdos, a las intenciones, a los secretos, llega muy profundo dentro de nosotros. Probablemente algunos textos podrán pasar desapercibidos porque tal vez son lejanos a nuestro conocimiento emocional o a cualquier cosa que tenga que ver con la profundidad de nuestro ser, pero la mayoría no. En la literatura se habla de lo más esencial del ser humano, de sus sentimientos, de su temporalidad aquí en el mundo, de las relaciones que tiene con sus contemporáneos. Entonces tiene otro lenguaje y eso es un punto muy a nuestro favor. También, por lo mismo, tiene otro pensamiento, otra estructura de pensamiento. Si, por ejemplo, yo ahorita les menciono, si habláramos, por ejemplo, de los mercados aquí en Monterrey, la estructura de los mercados en la ciudad, tendríamos un conocimiento de un tema, ¿no? Por decirles uno. Pero si yo, por ejemplo, les comparto un poema sobre el mercado, ya va a ser bien distinto. Les voy a dar un ejemplo. Voy a decir un poema que se llama El mercado. Y es un señor que llega al mercado y pone todas sus cosas en el suelo y dice, de todo, vendo tuercas y tornillos, cerraduras y candados, bombón helado, barquillos, alcohol, tiritas y yodo, calzones y calzoncillos, de todo. Llega una señora y le dice, disculpe, ¿usted vende de todo? Sí, sí, ¿qué le doy? Quiero un bote de silencio, medio litro de tormenta, 4 cajas de buen tiempo y 1 kilo de isla desierta. Deme espuma de la playa, 2 botellas de laguna, un racimo de palabras y una rodaja de luna. El hombre del puesto se enfada y le dice, yo no vendo nada de eso. Y ella se marcha diciendo, entonces no vende nada. Y se va. A eso me refiero con la estructura del lenguaje y del pensamiento. Nos ofrece un panorama muy distinto, apela al mundo imaginario sin desconectarse del mundo real, porque pues es en el que habitamos y sobre ese construimos el mundo imaginario, pero llega a las profundidades que no llega a la lengua cotidiana. Y ese es otro punto a nuestro favor, que la lectura literaria es cautivadora. Entonces, eso también los niños y niñas y los jóvenes lo reciben con los brazos abiertos. Tienen siempre una disposición a escuchar un relato de estas características. Otra cosa también es que, otra cosa interesante y a favor de la lectura literaria, pues es que además cada uno puede interpretar esa lectura de manera distinta. Compartimos un texto en el salón, pero ese texto va a tener muchas lecturas, porque a lo mejor Juanita la interpreta de una manera, pero Pedro lo interpretó de otra manera, a pesar de que es una lectura concreta, y eso hace muy rica la lectura, sobre todo a la hora de compartirse después de la lectura. Si hay una charla, si hay alguna actividad después de la lectura, bueno, esa riqueza interpretativa que tiene un texto va a repercutir muchísimo en la diversidad de pensamiento. Y eso pues tiene muchísimos beneficios para las mentes de los niños y niñas. Entonces, pues ese es otro puntazo a nuestro favor. Y sobre todo, el último, que es al que yo le tengo mucho cariño, que apela al conocimiento del imaginario, apela al mundo imaginario. De ese también nos alimentamos. Y aunque no lo crean, ese conocimiento del mundo imaginario también nos nutre como seres humanos y también repercute en la vida cotidiana, en el quehacer el día de mañana, que seamos productivos.
digo, siempre somos productivos, pero el día de mañana que los niños crezcan y que tengan que enfrentarse al mundo real, ese mundo imaginario también nos hace seres humanos, nos hace fuertes, nos va nutriendo, nos da solidez. Por ejemplo, ahorita no fuimos al mercado hoy, ¿verdad? No, pero solamente de imaginar que la señora pedía, ¿recuerdan lo que pedía? Quiero un litro, un silencio, medio litro de tormenta, 4 cajas de buen tiempo. Todos conocemos, sabemos lo que es una tormenta. Ahora imaginen que la metemos en un frasco. Todo eso nos va alimentando y el imaginario también nos hace como seres humanos. Pues tenemos imaginario, entonces alimentarlo también es muy válido. Y entonces ese es otro punto a nuestro favor. Y siempre partiendo desde el gozo, pero visto el gozo no solamente como algo que disfrutas y ya. No, yo me refiero que propongamos que se compartan textos, que gocen los niños, que gocemos nosotros, pero que además de que partamos del gozo, bueno, también vamos a construir sobre ese acto de gozar una lectura. Vamos a construir algo. Y para esto los voy a invitar a que escuchen el siguiente cuento. Voy a compartirles una lectura que creo que nos va a ejemplificar bien un poquito a lo que me refiero, que se llama Caperucita Roja. Seguramente ya conocen Caperucita Roja. Es uno de los cuentos más mundialmente conocidos, ¿no? Ha atravesado continentes, ha atravesado años, muchos años, e incluso hay personas que han hecho su tesis de investigación sobre las distintas versiones que hay de Caperucita Roja. Es muy interesante. Bueno, les voy a compartir a Caperucita Roja, que lo tengo por aquí, ya listo para compartírselos. Pero este Caperucita Roja se llama tal como se lo contaron a Jorge. No te preocupes, le cuento un cuento y luego le preparo algo para comer. ¿Me escuchan bien? Ok. Había una vez una niña, y ahí está la niña. Pero ¡ay caramba! Él se imagina a la niña de una manera y el papá se imagina a la niña de otra manera. Muy bonita. ¡Ay caramba! Y él se la imagina muy bonita, pero Jorge también la imagina muy bonita. Que se llamaba Caperucita Roja. Ella vivía cerca de un bosque con su mamá. Cierta vez, la mamá le dijo que llevara la comida para la abuelita. Pero la abuela vivía muy lejos. En medio de ese bosque, la mamá le advirtió que tuviera mucho cuidado al cruzarlo, porque allí estaba el lobo feroz. Caperucita salió y empezó a cruzar el bosque. Cuando iba por la mitad del bosque, se le apareció el lobo feroz y le preguntó: ¿hacia dónde vas, hermosa niña? Caperucita,
Olvidándose de lo que su mamá le había avisado, le contó que iba a casa de su abuelita. Entonces, el lobo salió rapidísimo para llegar antes que la niña. Cuando llegó, el lobo se comió a la abuelita de Caperucita. Inmediatamente se puso la ropa de la abuela para esperar a que llegara la niña y engañarla. Cuando Caperucita llegó, se encontró al lobo disfrazado de su abuelita, acostado en la cama, pero no lo reconoció. La niña empezó a preguntar: ¿por qué tienes esa nariz tan grande, abuelita? Para olerte mejor, le decía el lobo. ¿Y por qué tienes unas orejas tan grandes? Para oír mejor, le respondió el lobo. ¿Y por qué tienes esa boca tan grande? Y el lobo dijo: para comerte mejor. Pero, ¿qué crees que pasó? En ese momento apareció un cazador. El cazador mató al lobo feroz, salvó a Caperucita y sacó a la abuelita de la panza. Así fue que regresaron los tres juntos a casa de la abuela, muy felices y a salvo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ay, vean lo que imagina Jorge. ¿Será casualidad que lleven el mismo copete? Vamos a la cocina que te preparo un sándwich bien rico. Y bueno, aquí termina Caperucita Roja, tal como se la contaron a Jorge. Es bellísima esta historia porque pues nos da un ejemplo de lo rica que es la lectura en términos de interpretación. Cada uno de nuestros niños a los que les compartimos libros, cada uno de nosotros interpretamos la lectura de manera muy distinta. Sin embargo, sí tenemos un tema en común que a la hora de compartirlo pues se vuelve muy rica para generar diálogos, para generar actividades, para compartirse con todo el grupo, para construir sobre lo conversado, en fin. Así es la literatura, esa es una de sus particularidades. Entonces, bueno, después de compartir esta lectura, ahora me gustaría platicarles sobre los tipos de textos. Yo apelo mucho más, siempre recomiendo mucho más profundizar en los textos a leer mucho, a que sea un libro que me va, que luego de repente me preguntan, pues quiero un libro para un niño de 4º año, pero ya que tenga muchas palabras y poquitas ilustraciones. Ok, con esto les quiero compartir que no, y ya lo vimos en el ejemplo de Caperucita Roja, lo rica que puede ser una lectura, lo profunda que puede ser. Yo apelo más a que sean lecturas profundas, detenidas, que podamos leer una y otra vez, que las disfrutemos tanto que no nos aburran, como una buena película, que la queremos ver una y otra vez y volverle a descubrir
sea corta, sea larga, no importa que sea el Quijote que está así de gordo, o que sea Caperucita Roja que está así de pequeñita, lo importante es que sea profunda. Yo recomiendo ese tipo de lecturas dentro del aula, que sean profundas y que me inviten a mí como maestra a detonarla con los alumnos desde muchas partes, desde muchas áreas. Hay dos textos bien interesantes, uno de María Teresa Andrueto, que se llama Elogio a la dificultad. Y esta presentación que ella hizo, este texto, nos habla profundamente, precisamente de eso, de lo importante de escoger textos que nos dejen algo y que nos inviten a seguir conociendo más. Y también un poco de esto nos habla también un texto que por ahí les vamos a compartir y que vamos a dejar en la plataforma. Un autorazo que se llama Bauman, que nos platica ahí en su libro de Modernidad Líquida, de la importancia de proponer temas que nos sensibilicen a todos. No tanto que sea un texto extenso, sino un texto que nos sensibilice como seres humanos, que llegue a lo importante de los seres humanos, como cosas como la empatía, la igualdad, temas profundos como la felicidad, como la enfermedad, como la muerte. Todos esos temas también están escritos para niños y niñas. También podemos compartirlos incluso desde preescolar. Hay libros que están hechos para ellos, que llevan estos temas que llegan a la profundidad y que a nosotros como docentes, como maestros, pues también nos va a enganchar y nos va a involucrar y nos va a incentivar a compartirlo con nuestros alumnos y a detonar estos diálogos con ellos. Entonces, todo esto se los platico también porque por ahí se escucha mucho que entre más extensos sean los textos, pues es mucho mejor. Entre más palabras leas por minuto, pues te va a dar una habilidad de lectura mucho mejor. Yo humildemente difiero de estas ideas. Apelo más a los textos profundos. Entonces yo les recomiendo que hagamos eso. Y también me gustaría compartirles, por ejemplo, la manera en la que pueden compartirse los textos ya en la práctica en el aula. Hay una estructura muy pequeña, pero muy buena, que es actividades antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Si tenemos presente esta pequeña estructura, no, hombre, nos va a ayudar muchísimo a compartir un libro bien compartido. Por ejemplo, antes de la lectura tenemos un montón de información. Primero, la parte que está atrás del libro. Ahí viene un pequeño texto que nos adelanta un poquito de lo que se va a tratar la historia. También, por ejemplo, viene si ese libro pertenece a una colección. Hay colecciones que se agrupan ya sea por temas o ya sea por edades o ya sea por algún objetivo, ¿no? De ciencia podría ser, un libro informativo. Bueno, eso viene en la parte de atrás del libro. En la parte de enfrente, aunque seguramente ya lo saben, sí, viene el título, el autor, el ilustrador, el traductor, si hubo traductor, la editorial, que juega un papel muy importante. Si nosotros miramos con profundidad el texto antes de abrirlo, sin tener que investigar en internet, sin tener que investigar antes sobre este libro, nos va a dar muchísima información a nosotros como maestros, a nosotros como adultos que acompañamos esa lectura, pero nos va a dar mucha información para compartirla con los niños. Por ejemplo, también, si abrimos el libro, la primera hoja se llama hoja legal. Es donde viene muchísima información con letras bien pequeñitas en el libro. Y si un día miramos con atención estas letritas, esta información de la hoja legal, nos va a dar datos como el primer año que se publicó por primera vez, en qué idioma se hizo, en qué país, quién lo tradujo, este ejemplar que tenemos en las manos. Esa traducción está hecha al español mexicano, al español argentino, al español de España. ¿En qué año fue editado ese libro que tenemos en nuestras manos? Y si se ha impreso una o dos o tres veces su tiraje. Toda esa información está en la hoja legal.
Entonces, si nosotros, por ejemplo, observamos todos esos detalles antes de compartir el libro, pues entonces ya vamos a tener herramientas para comentar antes de compartir una lectura con nuestros alumnos. Por ejemplo, digamos, si yo quiero decir algo de ese libro que ya me di cuenta que tiene una traducción que se hizo del alemán al español y que esa traducción tuvo que haber un traductor, entonces yo le puedo decir a los niños, hoy vamos a leer un libro, hoy les voy a compartir un libro que se mandó desde Alemania. Una persona tuvo que traducir ese texto del alemán, tuvo que estudiar alemán y español para traducirlo y entonces nosotros lo pudiéramos leer aquí en México. Pues qué tiene de interesante que nos lo mandan desde allá. Y además fue escrito en 1920, imagínense, ha atravesado tantos años, ¿tendrá algo que decirnos? Bueno, Caperucita Roja es así de viejo, imagínense. Entonces, es bien interesante y muy práctico para nosotros como maestros aprender a mirar un libro antes de abrirlo. Toda esta información la vamos a encontrar ahí. Y por supuesto ya, si ustedes quieren por ahí investigar, bueno, ¿este autor quién es? Ah, este autor ha escrito estas cosas y además hace eso y es investigador y tal y cual. Eso también nos va a servir mucho. ¿Con qué propósito? Con el objetivo de desempolvar los libros, bajarlos de ese umbral donde normalmente lo tenemos. Ser escritor es inalcanzable, ser un autor de libros es algo así muy, muy lejano. No, si nosotros bajamos los libros o esa idea de la literatura, de los autores, de los escritores de un libro, si la bajamos al nivel de los niños, eso nos da empatía y los niños van a tener un poco más de interés de saber algo de ese señor que vive en la Ciudad de México, que le encanta el fútbol y que escribió La peor señora del mundo. Porque resulta que tenía una vecina que era súper mala y escribió ese cuento gracias a su vecina y esta vecina los regañaba porque llegaban con el balón ahí a su casa y por eso surgió La peor señora del mundo, imagínense. Todos tenemos una vecina que es así de repente medio enojona. Entonces eso a los niños y a nosotros también nos pone pues al nivel de la persona que escribió ese libro, pues porque finalmente eso es un libro. Una persona que te quiere platicar algo que le pasó, que soñó, que desea que le suceda, que no quiere que le suceda. No conocemos muy profundamente los motivos por los cuales el escritor escribió esa historia, pero no la quiere platicar. Entonces vamos a escuchar a ver qué tiene que decirnos. A eso queremos llegar cuando yo les hablo de empatía con los autores, de un nivel cercano, cálido. Entonces, yo les recomiendo mucho que con esa intención compartamos un libro. Bueno, otra cosa también ya sería durante la lectura, otro de los momentos importantes durante la lectura. Durante la lectura hay muchos ejercicios que podemos hacer. Permítanme un segundito porque se acaba de activar una lamparita que tengo que si le da el sol empieza a moverse y hace ruido, permítanme. Ay, discúlpenme. Listo. Bueno. Entonces, en el tiempo antes de la lectura, es esto que les comento. También, antes de la lectura y ya entrándonos a la lectura, que es cuando estemos compartiendo un libro, yo los invito de todo corazón, se van a divertir mucho de veras, que jueguen con su voz. Atrévanse a conocer lo que puede hacer su voz. Hacerla aguda, hacerla grave, hacerla bajita, jugar con la boca, hacer ejercicios con la lengua, con la nariz. Todo eso les va a dar herramientas para que puedan compartir y jugar con la voz. Y no solo nosotros, sino también hacerlo con los alumnos, porque cuando hablamos de leer un texto, ya de leer un libro, ya sea que lo hagamos nosotros como maestros o también los alumnos, que ellos jueguen con su voz
Y ahorita vamos a ver que hay varios juegos para compartir la lectura. Y sobre todo que nos guste. Si ya vemos por ahí un detallito que no nos está agradando, no, que no me gusta, pues no me pone en una posición incómoda, no la hagan. No la hagan, al contrario, inviten a los alumnos a que la hagan. Pero sí tener en cuenta que el juego de la voz es imprescindible. Hay que jugar con ella. También es interesante que dosifiquemos la lectura, porque leer mucho un día y muy poquito otro día, luego puede ser muy pesado. No tiene falla robarnos media hora del día escolar, media hora para compartir la lectura con nuestros alumnos y entonces se va haciendo un hábito poco a poquito. Es como los deportistas. Hay que estarle trabajando diario, salir a correr un poquito, hacer abdominales cada día, cada día. Lo mismo sucede con la lectura. Hay que por lo menos destinarle primero un momento a la semana. Luego podemos aumentarle 2 días a la semana. Pueden ser 20 minutos, puede ser media hora, pueden ser 15, pueden ser 5. No importa, mientras esa dosificación sea constante. Un poquito aquí, un poquito acá. Y otra cosa también es respetar la renuencia. La renuencia es cuando nuestros niños, nuestros alumnos nos dicen que no les gusta leer. No, maestra, es que a mí no me gusta leer. No, es que no, yo no, a mí no me gusta leer. Más adelantito vamos a hablar de eso. Porque sí hay muchos niños y niñas que llegan a ese momento de decir, bueno, es que a mí no me gusta leer. Bueno, más adelante voy a hablarles de esto. Pero entonces durante la lectura se recomienda jugar. Y después de la lectura, híjole, es muy recomendable hacer actividades después de la lectura para que el texto no se quede ahí, sino que suceda más y sobre todo genere este vínculo que nos va a acompañar toda la vida. Entonces, yo les recomiendo que hagan, primero, yo les recomiendo que nos quitemos de la idea de tener que poner un trabajo o de lo mismo que hemos venido haciendo siempre. Por ejemplo, son tradiciones que tenemos, lo hemos hecho. Podemos seguirlo haciendo, pero de manera distinta, más bien. Por ejemplo, es muy común que les pidamos que hagan una reseña, que hagan un resumen, que escriban lo que más les gustó, que investiguen algo sobre el autor, cosas que para los niños no les va a significar mucho. Sí van a palomear el trabajo, sí lo van a hacer, pues es una tarea, pero no va a generar mucho interés en ellos. Yo les recomiendo que hagan otro tipo de cosas, sobre todo que tengan que ver mucho con el juego. Cuando trabajamos con el juego, hombre, suceden cosas súper interesantes. Entonces, creo que ya... Si tienen alguna duda, por favor pueden ponerla en el chat con toda confianza. Por aquí estamos al pendiente del chat y por aquí podemos ver cualquier cosa que quieran ahí ustedes compartir, ¿ok? Cuando estamos hablando de la construcción de lectores, ponemos a la lectura como en el eje central. Primero leemos. Podemos hacer una actividad antes, luego hacemos los juegos de lectura. Pero también es importante saber que hay actividades que nosotros podemos invitar a los niños a que encuentren en el texto. Hay actividades que vamos a invitar a los alumnos a que interactúen con el texto. Hay otras que nos van a invitar a que los niños tengan que mencionar sus experiencias relacionadas con el texto que leímos. También podemos poner actividades que los haga reflexionar. Una vez que ya encontraron, que ya interactuaron o que ya tuvieron una experiencia igual a la de los personajes, entonces ya podemos hacer algunas actividades de preguntas para que los haga reflexionar. También podemos por ahí invitarlos a dar su mirada crítica sobre ese texto que leímos. Es emitir un juicio crítico, dar mi opinión crítica como niño sobre eso que leí, pero estimulado por mí como maestra. Y finalmente, crear sobre eso leído. Una vez que ya leí, entonces ahora sí voy a crear. Y se recomienda mucho ser creativos.
no solo críticos, sino creativos. Y esto es como el fin último de la comprensión lectora. La comprensión lectora se construye de esa manera. Es un proceso, lo decíamos en un principio, es una construcción y en este proceso nosotros podemos acompañar. Una vez que leímos, si compartimos estas actividades, vamos a llegar a un conocimiento literal. Sobre todo las primeras, las que yo les comentaba por ahí, que podemos llevar a los niños a que encuentren información en el texto. Cuando identificamos, cuando organizamos la información que está en el texto, llegamos al conocimiento literal. Cuando invitamos a los niños a reflexionar, a analizar, a comparar, llegamos al conocimiento inferencial. Hacemos inferencias. Cuando comparamos lo escrito con nuestras propias experiencias, cuando invitamos a los niños a que se relacionen con el texto, entonces estamos en un nivel crítico de la comprensión lectora. Y finalmente, también cuando hacemos esta comparación con nuestra vida y además creamos y además nos relacionamos ya con el texto en un nivel más alto, entonces llegamos al conocimiento creativo. Estas son habilidades que despertamos en nuestros alumnos y sobre todo actitudes, ejercicios que nos van a ayudar muchísimo a llegar a la comprensión lectora. Sin tener que hacer mucha elaboración de escribe tal cosa, de haz un resumen, no. El secreto está en hacer algunas preguntas que tengan que ver con cada uno de los niveles, sin perder el disfrute, el gozo, el juego. Esos van a ser, yo les recomiendo que eso sea nuestra herramienta, que sea un texto que nos guste, un texto que se pueda construir sobre él, que sea profundo, pero que se preste también para que yo haga preguntas y esas preguntas a los niños los lleven a cada uno de estos niveles de la comprensión lectora. ¿Ok? Y esta es la estructura que incluso propone PISA cuando habla de un lector competente, cuando el ser humano tiene una competencia lectora. A eso se refieren también los documentos que por ahí nos arroja PISA. De ahí, de hecho, he sacado esta estructura. Y a veces pareciera que es difícil llegar a la comprensión lectora, pero no lo es. Solamente tenemos que tomar en cuenta que es un proceso que se tiene que construir y nosotros los docentes vamos a estimular a esa construcción, vamos a llevar a nuestros alumnos a ese proceso, pero jugando. Siempre el juego como un componente fundamental. Ok. Si tienen alguna duda, la pueden poner en el chat. Yo aquí estoy al pendiente del chat. Además, Jorge, puedes interrumpir en cualquier momento. Bueno, y si tenemos comprensión oral, lo comentábamos por ahí en un momento, vamos a tener comprensión escrita. Y si tenemos expresión oral, vamos a tener expresión escrita. Entonces, vamos a estar nivelados. Comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita es lo que va a hacer que tengamos una comprensión completa de la lectura. Totalmente. Sin perder el gozo. Cuando yo les comento sobre la no renuencia, sobre que tenemos niños que llegan a un momento en su vida que nos dice que no les gusta leer o que probablemente queremos compartir un libro con ellos y no hay mucha disponibilidad, siempre hay un motivo, siempre hay una razón de algo. Por eso yo les recomiendo mucho que no cometamos errores que venimos cometiendo. Y me gusta decirlos porque todos los hemos cometido. Papás los hemos cometido, en el aula lo hemos cometido. Tenemos que reconocer por qué no tenemos una generación de niños y niñas lectores. Bueno, yo les recomiendo que no obliguemos a los niños a leer, que no encarguemos de tarea leer mucho, que no sea pues lo tenemos que leer porque eso es lo que vamos a trabajar. Vamos a llegar mejor por otro lado. Siempre hay otro camino. Sin imponer tampoco. Los papás hacemos mucho eso y eso no nos ayuda de que, bueno, pues te vas a tu cuarto y me vas a leer ese libro. Ay, caramba, imagínense, ya estamos poniendo de castigo una lectura.
no es bueno la imposición. Y sobre todo también algo que hacemos mucho en la escuela es que siempre ponemos una consigna al libro. Bueno, vamos a leer este libro para aumentar el vocabulario. Vamos a leer este libro para llegar para conocer las emociones, cierta emoción, ¿no? La empatía, por ejemplo. Sí es válido, pero no a la hora de trabajar la lectura literaria. La lectura literaria yo se los recomiendo que la trabajen, que la compartan, que la lean por el mero hecho de compartirla y luego va a haber todos estos beneficios. Se va a emplear el vocabulario, vamos a llegar al conocimiento de esa emoción, vamos a despertar ciertas habilidades, pero de manera natural, se va a dar. No con esa consigna de leer para llegar a, para conocer, para hacer eso. Entonces yo les recomiendo mucho que nos quitemos un poquito de las prácticas que no nos han ayudado mucho a generar el gusto por la lectura en nuestros alumnos. Y eso lo podemos cambiar por nuevos juegos. Vamos a hacer otros juegos diferentes que nos van también a ayudar a construir la comprensión lectora y a fomentar el gusto por la lectura. Por ejemplo, si estamos compartiendo un cuento o si ya terminamos de compartir un cuento, podemos hacerlo en radio cuento. Imagínense que acabemos de leer Caperucita Roja en el aula. Bueno, ahora vamos a hacer una radionovela de ese cuento. Y podemos hacer equipos con los alumnos y podemos asignar voces porque el radio es radio y no se ve nada, solamente se escucha. Entonces, se puede jugar con los roles de los personajes. Alguien tiene que ser Caperucita, alguien tiene que ser la abuela, alguien tiene que ser el cazador. Puede haber un narrador, puede narrarse en primera persona o en segunda persona, o incluso puede haber un locutor que inicie presentando este cuento. Se pueden hacer muchas cosas, siempre pensando en la profundidad del texto. A esto me refiero cuando hay que profundizar, hay que jugar con él. También se puede hacer una lectura dramatizada. También podemos darle mucho drama a eso. También podemos jugar a la lectura robada. Por ejemplo, cuando estamos ya en actividades presenciales, ahorita pues no creo que sea mucho posible, pero por ejemplo, cuando estamos con un grupo de niños y tenemos todos el mismo libro o tenemos todas las mismas copias del cuento, es bien divertido este juego porque alguien inicia con la lectura y entonces otra persona le roba la lectura en el siguiente signo de puntuación. Si iniciamos con la lectura del texto y en el siguiente punto o coma, debe otro lector entrar y robarse esa lectura y continuar. Y entonces todos los niños tienen que estar bien atentos para robarse la lectura, para ser el siguiente que entre. Si alguien entró primero y tú quisiste entrar después con tu voz, no se vale. Tienes que dejar al que entró primero. Así es. También podemos jugar a hacerle una entrevista al personaje o una entrevista al ilustrador o una entrevista al autor. Por ejemplo, podemos preguntarle por ahí al personaje, no sé, al cazador, pues ¿quién lo invitó a la fiesta? ¿Qué andaba haciendo él ahí? ¿Por qué no dejó que luego se comiera la abuelita y así Caperucita Roja pues iba a aprender la lección, que es el cuento original, eso dice el cuento original, y no iba a volver a desobedecer a su mamá, no se iba a ir por otro camino? Podemos jugar con eso. O podemos por ahí preguntarle al ilustrador, mandarle una carta al autor, oye, pues ¿en qué estabas pensando? ¿Por qué se te ocurrió que el lobo se comiera Caperucita? Pero qué necesidad de una moraleja tan cruel. Le pudo haber pasado otra cosa, pero pues tanto como comérsela. Entonces, si nosotros invitamos a los niños a que cuestionen a los personajes, a los autores, se ofrece una mirada profunda a esta lectura. También podemos reclamarle al personaje. También podemos hablar un poquito sobre la diferencia entre una adaptación y una versión. Una adaptación es cuando el cuento conserva su esencia. Caperucita es comida, el lobo es el canijillo mentiroso, y entonces puede adaptarse a la actualidad. El bosque podría ser la ciudad,
El lobo podría ser un señor por ahí, canijillo, abusón, que se roba a una jovencita de 15, 14 años, porque Caperucita tenía esa edad en su escritura original. Y entonces esa sería una adaptación. En cambio, una versión es cuando ya le cambiamos el final, como lo hicieron los hermanos Grimm, ahora con esto de que llega el cazador. Esa es una versión. Entonces, podemos por ahí invitarlos a hacer una adaptación o invitarlos a hacer una versión, tal vez en cómic, tal vez en una canción, tal vez de una manera distinta, pero siempre mirando con profundidad. Entonces, a eso me refiero yo cuando los invito a que seamos profundos con el texto, a jugar mucho con él, con sus personajes, con el autor, con el ilustrador, con todos estos elementos de los cuales nos apropiamos y conocimos, y va a significar mucho para los niños. Y va a significar mucho para nosotros, que signifique mucho para los niños. Entonces, bueno, yo a eso me refiero. También, si no perdamos de vista que cuando tenemos un grupo de niños dispuestos a escuchar un cuento, siempre vamos a encontrar 2 o 3 o 10 o menos o más que nos digan que no les gusta leer. Por todo esto que ya hemos venido platicando. La renuencia siempre tiene una causa, siempre tiene un motivo. Cuando un niño dice que no le gusta leer es porque, ojo, ya tuvo una experiencia previa que no le dejó un buen sabor de boca con la lectura. Para que una persona diga que no le gusta el hígado encebollado, es porque ya lo probó y no le gustó. Pero, ¿qué hizo que no le gustara? Siempre hay una causa. El sabor del hígado, el exceso de tomate, el exceso de cebolla, que no le gusta la cebolla, pero el hígado sí. Lo mismo sucede con la lectura. O es un libro que el niño no quería escuchar, o es un libro que él fue obligado a leer, que además era un libro como muy infantilizado y él ya tenía 9 años y escuchó una lectura como para un niño de 3 y eso lo hizo sentir como muy aniñado y eso no le gustó. O tal vez lo escuchó de una persona a la que no le gustaba mucho la lectura y la leyó muy lineal y no lo enganchó. Algo tuvo que suceder con esa lectura que hizo que se quedara esa sensación de que no le gustara. Pero si ya estamos hablando que la lectura es parte del ser humano, que tenemos la necesidad de leer no solo textos concretos, sino textos del mundo imaginario, textos literarios, es parte de nosotros también. Tenemos un imaginario aquí que tenemos que alimentar. Entonces, yo los invito, no es que tengamos, yo los invito a que nos reconciliemos con la lectura. Esos niños que llegan a decir que no les gusta leer, identificar la causa y entonces, ¿qué sí le gustaría a ese niño? ¿Qué temas sí le vendrían bien disfrutar en este momento? Vamos a liberarnos de los fines de comprensión, de los fines de la lectura y vamos a gozar la lectura primero, disfrutarla. Tratar de que se reconcilie con el lector que tiene renuencia. Poco a poco, una vez que ya se reconcilie, entonces ya ir construyendo sobre esa lectura. Y sobre todo, no ponerlas en los exámenes. Las lecturas es muy difícil evaluarlas, pero sí podemos evaluar otras cosas. Sí podemos evaluar otras cosas, pero no necesariamente calificarlas, digamos. No obligarlas y no imponerlas. Eso es lo que yo les recomiendo cuando tengamos niños que tienen renuencia a la lectura. Y que incluso nosotros, los adultos, tenemos renuencia. Porque pues hay muchas personas que llegamos a decir, no, es que a mí no me gusta leer. Híjole, hay que buscar más bien qué entendemos por lectura, qué hemos leído que creemos que no nos gusta leer y qué podemos hacer para que sí nos guste. Porque la lectura no nada más es de libros, también nos encanta leer otras cosas. Leemos acá y leemos allá. Y ese tema que leemos, entonces, pues es en lo que estaría bueno que profundizáramos. Entonces, bueno, sí tomar en cuenta esos niños que tienen renuncia. También es bien importante que nosotros sepamos en dónde conseguir buenas lecturas, buenos libros. Hay autores muy famosos que nos ayudan muchísimo, que estoy segura de que
sí o sí les va a gustar a los niños. Estos autores, esta recomendación de autores, la vamos a subir a la plataforma a la que ustedes van a acceder, a las que tienen acceso, donde también vamos a subir bibliografía y también herramientas prácticas. Tener por ahí autores imprescindibles, mexicanos, latinoamericanos y también de otras partes del mundo, porque hay diccionarios de autores y de ilustradores, por país, por editoriales, hay muchas referencias en la web que también les vamos a poner por ahí en su espacio virtual al que van a acceder. También hay muchas páginas bien interesantes donde encontramos toda esta información. Entre ellas está la IBI, la International Book of Young People. Hay IBI en cada país, IBI México, IBI Chile, IBI Argentina, IBI Londres, IBI Francia. Entonces, bueno, es ahí que sepan que IBI México tiene también su página. Las editoriales, cada una de ellas tiene su página. Todas, la mayoría, SM, Castillo, el Fondo de Cultura Económica. Y si entramos a explorar estas páginas de las editoriales, nos vamos a dar cuenta que todas tienen sus autores favoritos, sus premios, tienen sus catálogos, tienen mucha información, tienen colecciones que a nosotros nos dan un bagaje de lo que es la cultura LIJ, literatura infantil y juvenil. Es que la LIJ es toda una cultura. Hay mucha información sobre eso y nos puede ayudar muchísimo, nos puede dar muchas herramientas de autores, de editoriales, de premios, de colecciones, de catálogos. También cada FIL, cada Feria Internacional del Libro, tiene su página. Aquí en México está la FILIJ, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que se hace cada año y entonces también suceden cosas muy interesantes que nosotros, si las conocemos, podemos involucrarla con los niños, con los papás, con nosotros y saber un poquito más sobre lo que hay en este tema. También recomendarles a los alumnos, a ustedes, que sepan que hay muchas bibliotecas en el estado de Nuevo León que tienen buen acervo de literatura infantil y juvenil. Imagínense, seguramente que si yo les pregunto de los que estamos aquí convocados, que somos alrededor de 60 personas, ¿quién conoce una biblioteca cerca de su casa? Híjole, pues yo creo que las respuestas serían bien poquitos. A ver, los invitamos a poner en el chat si conocen una biblioteca cerca de su casa. En Linares hay biblioteca. A ver si conocen una biblioteca por ahí y la pueden poner en el chat. Y cómo se llama esa biblioteca y si han ido a otra biblioteca. Y bueno, yo mientras les sigo platicando que en las bibliotecas, como son parte de la red estatal de bibliotecas públicas y a su vez de la red nacional, pues resulta que cada año es nutrida con muy buenos libros de literatura infantil y juvenil. Y es muy bonito también tener esa herramienta ahí y sobre todo invitar a los niños, a los alumnos, a que conozcan las bibliotecas que tienen cerca de su casa. Porque es un acervo muy bien escogido y que tiene muy buena literatura. Bueno, dice Elisa, la maestra Elisa dice que cerca de su casa está el CIDE de la UPN y tiene un espacio para niños. Sí, tiene una biblioteca muy linda y tiene un acervo especial para los niños y muy nutrido por lo que he visto. Bueno, pues están las bibliotecas municipales y todos los municipios tienen bibliotecas. Ahí estaría interesante buscar también qué biblioteca está cerca. Dice Blanca Villalobos que sí, Elías Cantú Garza se llama la biblioteca y está en el centro de Linares. Habría que visitar esa biblioteca y ver qué acervo infantil tiene, infantil y juvenil. Estoy segura que debe haber por ahí. Solo que no tenemos mucho la cultura de visitar las bibliotecas, pero ahí hay muchas herramientas. Y también hay bibliotecas virtuales. También podemos encontrar mucha información. Conocer el mundo de las editoriales, ya les platicaba yo ahí que podemos conocer las colecciones. Cada editorial también maneja planes lectores que están dirigidos por edades, por etapas lectoras, por temas.
y cada editorial también tiene la página web. No importa que no queramos adquirir uno, entrar a conocer y cómo está estructuradas las propuestas para las escuelas con estos planes lectores, nos da mucha información sobre cómo planear la lectura en el salón, en la escuela. Eso es también muy bueno saberlo. Y bueno, involucrar a los padres siempre es de mucho beneficio, invitarlos también a que cuando hagan eventos en las escuelas, piensen en librerías, piensen en los centros de lectura, en las bibliotecas y en los espacios que están destinados o relacionados con los libros. Aquí en Nuevo León hay muchos espacios. Es muy común que los paseos escolares sean dirigidos a parques, pues a centros de diversión, no sé. Pero hay libros, hay lugares donde son salas de lectura que son muy divertidos para los niños también y que podemos cambiar por estos eventos, por ejemplo, por estas visitas. Está Niños con Arte, que está dentro del Parque Fundidora, que es muy grande, es muy divertida la experiencia cuando los niños asisten a ese lugar, porque además de que es muy grande y tiene un acervo grandísimo, tienen más de 5,000 títulos, también tienen actividades diseñadas para los niños. Tienen obras de teatro, conciertos de música, es de la institución cultural del Estado, y entonces es muy poco conocido este lugar. Niños con Arte se llama. Es bellísimo y es muy bonito invitar a los niños a que lo visiten. También está la Casa del Libro de la Universidad Autónoma de Nuevo León, también está el Centro de las Artes, espacios de lectura, pues está la Biblioteca Central, donde también hay actividades cuando reciben a los niños. Hay actividades donde les cuentan cuentos y además los ponen a hacer alguna actividad plástica. Entonces, yo los invito a que cambiemos, por ejemplo, estas actividades que hacemos en las escuelas por otras que están relacionadas con la lectura y la cultura. En los museos también de repente se maneja mucho la lectura de cuentos o los cuentacuentos cuando van visitas escolares. Ok. Y bueno, también invitarlos a que hagamos conciencia nosotros que en un futuro vamos a estar frente a niños, que hagamos que nuestros niños se interesen por los libros, se apropien de ellos y hagan de la lectura un acto gozoso, rico, pleno y desafiante que los acompañe a lo largo de toda su vida. No es una tarea sencilla, pero es muy posible. Es posible hacer esto en el salón, en la vida escolar. ¿Y saben qué? Es posible hacerlo incluso reconociendo que no somos adultos lectores. Porque si nosotros no somos adultos lectores, siempre hay una razón. Tal vez no somos de una generación de lectores. Nuestra cultura, primero, no tenemos mucho acceso a los libros. Yo me acuerdo que, les comparto mi historia personal, yo conocí los libros infantiles cuando me gradué, cuando terminé mi carrera. Mi primer trabajo fue en una biblioteca y entonces fue que conocí los libros de literatura infantil. En mi casa no había libros, sí. Mi papá tenía muchos libros guardados en el librero, súper bonitos, súper ordenaditos, que yo veía que él los leía. Pero yo no tuve libros de niños, hechos para niños, escritos para niños. Que alguien esté escribiendo un libro para mí, con ilustraciones para mí, no los conocí. Entonces, muy probablemente, como yo, hay muchas personas y hay muchos niños que no tienen acceso a eso, y habemos muchos maestros que no tuvimos esa infancia llena de libros. Yo por ahí les preguntaba en el formulario que me compartieran qué libros conocen, qué libros leyeron, de cuáles se acuerdan, y cuando lo leí me sentí pues muy identificada también, porque la mayoría de ustedes, bueno, digamos la mitad y la mitad no recuerda aquel libro que leyó, y la otra mitad sí recuerda, pero son libros, digamos, que no son mucho de la literatura contemporánea, a la que ustedes ya
pudieron tener acceso. Porque aquí en México se vienen editando libros para niños y jóvenes de unos 30 años para acá. Entonces, pues, si no tenemos lecturas en nuestro pasado, si no tuvimos lecturas en nuestra infancia, si no tenemos el hábito lector, pues no es por una responsabilidad nuestra, es generacional. No tuvimos acceso a ellos, a esas lecturas. Entonces, voy a citar a Daniel Goldin, que nos dice que es un regalo que nos merecemos. Nos merecemos los adultos de ahora, los jóvenes de ahora, nos merecemos esos libros que no tuvimos de niños y nos merecemos disfrutarlos. Y cuando nos toque disfrutarlo con nuestros alumnos, cuando nos toque compartir lecturas con ellos, entonces podemos reconciliarnos con estos libros que no tuvimos, con estos libros y estas lecturas. Entonces, pues yo los invito a que se acerquen a la literatura infantil y juvenil desde la mirada de joven, desde la mirada de adultos, desde nuestra edad. Acérquense a los libros para niños y jóvenes, son bellísimos. Hay mucha polémica respecto a etiquetarla como literatura infantil y juvenil, porque realmente los nuevos libros escritos para niños y jóvenes son disfrutables desde cualquier edad. Podemos mirarlos, disfrutarlos, llegar a ellos desde el corazón y que ellos entren a nuestro corazón y que nos acompañen toda la vida como adultos, como jóvenes y como adultos. Entonces, pues sí, los invito a que entren a esta aventura, les va a gustar, lo van a disfrutar muchísimo y pues me gustaría preguntarles, primero compartirles que hasta aquí terminamos con la presentación. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, con toda confianza pueden hacerla por medio del chat.